con el alto auspicio de Diario Financiero y Diplomado en Empresas Conscientes de Universidad del Desarrollo, presentan Mirada EC. Hola y bienvenidos al segundo capítulo de Mirada EC. Acá hablamos de frente. Hoy el tema que nos llama, que nos convoca, es la energía. ¿Qué pasa con la energía en nuestro país? ¿De qué manera afecta a nuestra sociedad? Y si estos saben realmente de qué manera pueden aportar a una mejor condición de la energía en nuestro Chile. Para ello, tenemos como invitados hoy día a Rodrigo Castillo. Hola. Hola, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, la asociación gremial, ¿correcto? Yesvana Policardo. Ella es gerente de gestión comunitaria y resolución de conflictos de Pacto Ambiente. Y a nuestro panelista estable y presidente de Empresas Conscientes, Jorge Bianchi. Muy bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Y antes de iniciar este segundo programa, vamos a ver la siguiente nota. De los siguientes recursos naturales, ¿cuál prefiere usted para generar energía en nuestro país? ¿El carbón, el viento, el agua o el sol? Bueno, el agua como es más natural. No sé, pero me tinca que el agua es lo más natural porque el carbón, yo creo que no. Sol y viento, porque son energías renovables. En Chile tenemos, por ejemplo, en el norte tenemos grandes campos que podíamos poner plantas solares, y en el caso del viento aparejado de las costas. Tenemos costa en toda gran parte de Chile, tenemos parques eólicos, por ejemplo en Los Vilos se está generando uno en la Higuera que prontamente va a alimentar al metro. Según mi día a día, yo creo que utilizaría más la que tiene que ver con el ahorro energético, del sol. Porque vivo en un departamento, entonces es como lo habitual, ahorrar más por paneles solares, que es como lo que se está haciendo hoy en día en los edificios. Creo que debería implementarse más la solar. ¿Por qué? Ya, bueno, por el medio ambiente más que todo, ya que se le ha hecho un gran daño y que casualmente es algo que vengo pensando que va a cobrar algún momento de nuestra vida la contaminación, y más aún esta ciudad que veo que pega bastante tanto a los niños como a los adultos. El viento idealmente, ¿no? Pero pienso que no es muy rentable en este momento. Así que yo me inclino por aprovechar mucho nuestra agua, los recursos hidráulicos que tenemos. Bueno, hemos visto la nota que preparó nuestro periodista Gonzalo Díaz, y la verdad que le preguntamos un poco a la gente, bueno, ¿qué tipo de energía debiéramos utilizar acá en Chile? ¿Qué pasa con la energía eólica, la energía solar, la energía hídrica, que es muchas veces resistida, pero a veces usamos mucha energía de carbón, que tal vez la gente no tiene mucho conocimiento de ello? Y parto contigo, Rodrigo, ¿qué energía debiéramos ocupar principalmente en Chile y cuánto nos falta para realmente construir un camino de energía sustentable en nuestro país? La primera respuesta es que un país como el nuestro, que no es rico en recursos naturales fósiles, tiene que tener una matriz energética diversificada en la cual podamos lograr una convivencia entre distintas formas de energía, pero evidentemente intentando que todas ellas sean aquellas que menor efecto tengan en el medio ambiente. Cuando uno habla de efecto del medio ambiente, y aquí probablemente Yesvana nos va a poder instruir mucho más, hay distintos tipos. Uno tiene que ver con cuáles son las emisiones atmosféricas, es decir, la contaminación con gases de efecto invernadero, que es una preocupación global, pero también están las emisiones locales, también están otras formas de afectación del territorio que no necesariamente son emisiones. En fin, Chile ha progresado mucho en este sentido. Yo te diría que si hubiéramos estado teniendo esta misma conversación hace 5 años atrás, el nivel de carbonización, y cuando hablo de carbonización no estoy hablando de la cantidad de carbón, sino de la cantidad de generación de gases de efecto invernadero que estábamos teniendo como tendencia nacional, era preocupante. Hoy día eso definitivamente se está revirtiendo, y se está revirtiendo por 2 motivos. En primer lugar, porque tal como decían en la nota, en Chile somos muy ricos en energía solar y tenemos la oportunidad, y lo estamos desarrollando, de generar una enorme cantidad de energía con energía solar, y también en otras zonas del país tenemos muy buenos recursos de tipo eólico.
También tenemos muchos recursos hidroeléctricos, no solamente de las grandes centrales que generan más preocupación de parte de las comunidades respecto al territorio, sino también centrales de pasada que son muy poco contaminantes desde el punto de vista de la intervención de los caudales y la intervención del territorio, y que también son formas que permiten, y esto es muy importante, el poder equilibrar estas distintas formas. No podríamos vivir solo con energía eólica y energía solar. Eso hoy día, con la tecnología actual, no es posible. Pero Rodrigo, perdón que te interrumpa, tú dijiste algo que es central, y yo también lo he escuchado muchas veces en materia de energía hídrica. La central de paso es la que menos impacto causa. Sin embargo, pasando este fin de semana, ya hay empresa que culpa a Alto Maipo por justamente sus operaciones en torno a la central de paso. ¿Tiene que ver con esos impactos lo que sucedió con este desastre natural, o tiene que ver con literalmente... Mi primera respuesta es que lo desconozco. Nuestro gremio representa a distribuidores y transmisores de energía eléctrica, no a generadores, así que lo desconozco. Sin embargo, incluso en el caso que vuelvo a insistir, desconozco, de que en una oportunidad hubiera habido una mala operación o un mal diseño, eso no significa que la tecnología tenga un problema. La tecnología de centrales de paso es una de las más antiguas, que mayor desarrollo tecnológico tiene y que por lo tanto es perfectamente posible de desarrollar con la más completa seguridad, de hecho con muchos mayores niveles de seguridad que otras tecnologías distintas. Dana, las comunidades normalmente se les acusa de ser comunidades intransigentes, comunidades duras, no quiero esto, no quiero lo otro, pero de repente llega la negociación y no se sabe si la negociación tiene que ver con dar una información más clara, o muchas veces que ha pasado con alguna empresa, abrir un kiosco de pedidos por parte de la comunidad. Bueno, en general, como decía Rodrigo, el problema energético del país tiene que ver fundamentalmente con la matriz energética, de cómo se combinan las distintas fuentes de energía, pero también con una evaluación de los impactos hacia las comunidades y hacia los territorios que tampoco está bien desarrollada, a mi juicio al menos. Hay una carencia en general de la visión total del territorio y por lo tanto estos proyectos que no solamente tienen que ver con la generación, sino también con la transmisión, con las líneas eléctricas que sacan esa energía para la distribución, finalmente impactan de cierta forma a algunas comunidades. Es cierto que los proyectos han iniciado, algunos proponentes han iniciado también algunas acciones tempranas con las comunidades, fundamentalmente para informarlas. Yo creo que los principales conflictos se dan porque las comunidades en general tienen una desinformación respecto de lo que se va a hacer, se enteran tarde respecto de los impactos o las implicancias que tiene para el entorno, y luego cuando están en posición ya de oposición a los proyectos, finalmente salen a la luz y se ponen a conversar. Como te digo, hay muchas empresas que se han tomado el tema muy en serio y que han intentado de manera muy temprana iniciar conversaciones con la comunidad que no necesariamente tienen que ver con la negociación, con la transacción, sino más bien con evaluar efectivamente los impactos, poder asociar a eso medidas que puedan ser modificadas para los proyectos en términos técnicos y también en términos sociales, y luego enfrentar la construcción y la operación también con mayor conocimiento y mayor vínculo con las comunidades. ¿Qué pasa, perdona Liliana, pero cuando yo me adelanto entonces a estos escenarios, ¿cierto? Y me acerco a las comunidades y dialogo y muestro el proyecto y lo hago partícipe. En algún minuto algo sucede que eso se rompe. ¿A qué lo atribuimos? ¿Contingencia política? ¿Contingencia social? ¿La gente se instruyó más y por lo tanto no le gustó el proyecto? ¿Qué es principalmente lo que afecta esa situación? Yo creo que un poco de todo. Y también hay que considerar que el desarrollo como concepto, como visión, es conflictivo en sí mismo. Hay intereses que se contraponen y eso es inevitable. El tema es cómo estos intereses van de una forma dialogante, constructiva, siendo parte de un futuro común. Esa comunidad probablemente ya no sea la misma porque va a haber un gran proyecto en su inmediación, y la empresa tampoco es la misma después que se enfrenta a un conflicto o a abrir las puertas de su proyecto a la comunidad. Fundamentalmente yo te diría que afectan todos los factores, y por eso el análisis del entorno social, ambiental, técnico de los proyectos y económico del territorio es una cosa bastante más compleja que simplemente hacer tal vez un levantamiento preliminar, hablar con los principales dirigentes y luego hacer un plan, sino más bien tiene que ver con una relación temprana
bien informada, bien técnicamente suficiente, yo diría, porque las comunidades, a diferencia de hace 20 años atrás, están muy informadas de lo que pasa. Están más empoderadas. Se informan también y luego también buscan redes para poder posicionar su punto de vista. Jorge, nosotros dentro de Empresas Conscientes, uno de los pilares es la relación justamente multi-stakeholders, cómo nos involucramos, cómo sumamos a todos una cultura encima más transversal. ¿De qué manera las empresas generadoras de energía debieran trabajar estos temas con las comunidades? ¿Cuál crees tú que debería ser el aporte con una mirada de empresa consciente al respecto? Hay una entrevista que hicimos en otro programa de Empresas Conscientes, donde la persona del sector eléctrico también nos contaba que ellos tienen como política no llegar a las comunidades con el proyecto ya armado y luego ajustarlos con el input de la comunidad o el feedback, sino que ellos llegan con una idea y los hacen más partícipes del desarrollo y evolución del proyecto. Entonces, al sentirse más parte, las personas claramente tienen una distinta disposición a lo que se vaya a ejecutar. Ahora, me gustaría comentar algo adicional, porque esa pregunta muy válida también ocurre en un contexto que puede ser bastante interesante. Si uno mira la Internet, ¿quién es el dueño de la Internet? Nadie. Nadie. ¿Quién alimenta información a la Internet? Todos. ¿Okay? Con la tecnología que hay hoy y con algunas tendencias tempranas y los costos unitarios también de generación, tú podrías pensar en un esquema de microgeneración interconectada. Y eso van a salir millones de peros, y en esta misma mesa probablemente, el pero este, el pero el otro, todos los peros que pueden salir. Como también han salido muchos peros con la Internet en sus inicios de cómo va a hacer que las personas cualquiera pueda poner información. Tenemos hasta videos en YouTube de personas que están siendo decapitadas, es un extremo enorme y no puedes evitarlo porque la Internet está abierta. Entonces, efectivamente, hay muchos desafíos que genera algo que sea un sistema más abierto. Pero creo que la energía es tan esencial para el desarrollo de la sociedad y del ser humano que estos caminos se van a ir abriendo de una manera o de otra. Hoy la tecnología existe. Yo tengo esquemas autosustentables en mi casa también. Y cuando son interconectados, son sistemas mucho más inteligentes y más capaces. Entonces creo que aislarse no es la respuesta, pero también centrar la conversación en torno a los esquemas centralizados de antes, cuando hoy empiezan a emerger estos otros también, creo que puede ser desbalanceado. Rodrigo, ¿y de qué manera sientes tú que el gremio del cual tú representas se están abriendo estas nuevas tendencias? ¿De qué manera? Déjame partir diciendo que yo no tengo ningún pero a lo que señala Jorge. Más bien, probablemente es un tema de tiempo. Hay dificultades para llegar a ese mundo, pero dificultades que no son un pero, sino más bien un camino que hay que recorrer. Primero que nada, en Chile estamos ya insertos en el ambiente de lo que se denomina net billing, es decir, un esquema por el cual las personas no solo pueden simplemente conectar un sistema de generación propia, sino que al mismo tiempo, dado que, por ejemplo, en el caso de la energía solar, que es el más probable en el caso de Chile, por costos, por tamaño, etcétera, el momento en el cual es máxima la generación no es el momento en el cual es máximo el consumo. Y dado que todavía, y este es uno de los grandes desafíos para llegar a lo que Jorge sueña, tiene que ver con la imposibilidad o dificultad de almacenaje de energía, para guardar la energía en ese momento en que lo estamos produciendo, para poder consumirla en la tarde, noche, en que ya no tenemos el sol, pero que es cuando más necesitamos la energía, todavía no está suficientemente desarrollado, todavía no es costo efectivo. El día que lo sea, probablemente estos peros van a estar muy resueltos. Hoy día la solución es ocupar a todo el sistema como batería. Yo le devuelvo la energía al sistema, el sistema me la contabiliza al mismo precio que yo le pago por la energía a cualquier otro generador, de forma tal que esa energía que produje y no consumí, la pueda aprovechar de todas formas. Hoy día todavía esto es algo tímido, es algo que está partiendo, Jorge lo tiene en su casa, yo lo tengo en mi casa. Sin embargo, con el tiempo estoy seguro que vamos a encontrar un equilibrio en el cual todos podamos convivir. Pero yo también imagino que de aquí a probablemente 50 años el nivel de autonomía que tengan las casas en términos eléctricos sea infinitamente mayor que el que tenemos hoy día. ¿Y ves algún camino, no sé si se puede preguntar en este programa, ves algún camino de pasar del net billing al net metering en algún plazo razonable? Eso, por ahora, en mi opinión, es injusto. Y voy a explicar por qué es injusto. No por las inversiones, no es injusto para las empresas, es injusto para los demás clientes. ¿Quiénes tienen hoy día paneles solares? Los más ricos, porque son los que pueden hacer una inversión en paneles solares. Si tú le pagaras al cliente, porque eso es net metering,
el costo de la energía, que es lo que hoy día se paga, y además le pagaras al cliente el costo de la red, que está ocupando de todas formas, y se lo devolviera, es decir, se lo pagaras 2 veces, alguien tendría que hacerse cargo de esa parte de la red que no está siendo pagada por el cliente que tiene el panel solar. ¿Quién lo haría? Aquel que no tiene el panel solar y que por lo tanto paga por el resto de la red. Por lo tanto, en un país como el nuestro, el pensar en que subsidiemos a los más ricos en detrimento de los más pobres que no tienen la oportunidad de tener paneles solares no parece justo. Cosa distinta es que yo sí creo que deberíamos hacer un esfuerzo como Estado, un esfuerzo como sociedad, por ejemplo, para que todas las viviendas sociales tuvieran subvencionado un sistema de calefacción solar o un sistema de generación eléctrica solar, de forma tal que pudieran pagarlo en mucho plazo y al mismo tiempo con descuentos que lo hicieran viable para todos. Sí, bueno, ahí tienes el desafío claramente de por ejemplo, el incentivo que se genera a nuevas empresas que ofrecen estos modelos donde yo te instalo todo en tu hogar. Entonces, por lo tanto, tú no necesitas ser un hogar rico, como dices tú, sino que ahora empieza a llegar a muchas otras partes sin subvención del gobierno. Aprovecho los techos. Aprovecho los techos y básicamente yo pongo la inteligencia de interconexión y puedo hacer varias cosas sin que tenga un costo para ti, y lo que hacemos es que básicamente en un cierto tiempo tú empiezas a tener un costo menor de energía. Y esos son modelos que se benefician mucho con un net metering, que bueno, o sea, es una discusión eterna esta entre el net billing y el metering, y algunos países han tomado un camino, otros otro. Pero creo que va también al tipo de cómo nos imaginamos la energía en Chile de aquí a 50 años. Es una cosa, yo no me la logro imaginar en 50 años, no tengo capacidad de mirar hasta allá con los cambios que están ocurriendo hoy, pero me pregunto cómo queremos que sea de aquí a 15, por ejemplo. Y con esa pregunta que tú acabas de hacer, Jorge, ¿te parece que vayamos a una pequeña pausa comercial, siempre auspiciados por nuestro diplomado de Empresas Conscientes de Universidad del Desarrollo? Y en el siguiente bloque volveremos con una nueva pregunta a la ciudadanía y continuaremos con esta discusión que Jorge y acá junto a nuestros panelistas la tenían muy bien desarrollada. Ya volvemos, gracias. Pensando lo consciente que debemos ser en nuestros hogares, ¿cuáles son las medidas básicas que usted adopta para ahorrar energía en su hogar? Las ampolletas también, que son de ahorro de energía, que son las que se están saliendo ahora, y desenchufar los artefactos que no se están ocupando en la noche o durante el día, para poder ahorrar lo que es energía. Primero que todo, tengo zapatillas de corriente para todos los anclajes de la casa, y cuando no lo ocupo lo apago, porque en stand-by los artículos electrónicos siguen ocupando energía. Principalmente artículos ojalá que gasten lo menos posible, un refrigerador que gasta, pero como una ampolleta, el LED. En general, ocupar artículos electrónicos que ocupen muy poca energía. Utilizo ampolletas LED en toda mi casa. No, usar lo necesario, la electricidad, bueno, ya que me la paso todo el día en la calle trabajando, usamos por el momento lo necesario. Todas las ampolletas que se han estado quemando, entre comillas, las cambio por las LED, las económicas, en fin. Eso. Perfecto. Y además predico yo mismo lo hago, mi esposa, mis hijos, mis nietos, de si hay un aparato encendido y no lo estábamos utilizando, desenchufarlo, apagarlo, lo que sea. Estamos de vuelta ya con el segundo bloque y final de nuestro programa Mirada EC. Quedamos con temas pendientes, había una muy buena discusión acá que se está desarrollando. Bueno, Rodrigo, interiorízanos más respecto a ello para que la gente pueda entender su casa en un lenguaje más simple. Bueno, ¿qué es net metering? ¿Qué es net billing? Net billing es lo que tenemos en Chile y significa que se produce un neteo, es decir, que se descuenta el bill, es un término en inglés que es la boleta, es decir, es un descuento económico del valor de la energía. El net metering es que lo que se netea, es decir, lo que se descuenta, son moléculas de energía contra moléculas de energía y por lo tanto la valorización implícita es el mismo precio que yo pago en total por la energía, es decir, incluyendo el valor de la energía y todos los costos de red asociados contra lo mismo. La diferencia es que en un caso se paga la red que no se está ocupando y en el otro no se paga. Lo que yo intentaba explicar es que en un caso, por lo tanto, hay un subsidio implícito a quienes tienen paneles solares, que es una decisión de política pública en definitiva. Probablemente países como el nuestro, esta es mi opinión,
tenemos otras prioridades de política pública distintas que estar ayudando a quienes hoy día pueden tener paneles solares, los aprovechen mejor. Y de ahí nuestro comentario de la importancia de tener planes sociales para incentivar los paneles solares en aquellas casas que hoy día no son capaces de financiarlo. Dana, en la encuesta que veíamos recién al inicio del segundo bloque, nos hablaban mucho de este ahorro energético ciudadano. Por otro lado, dentro de lo que mencionaba recién Rodrigo, lo hablaba también Jorge, está este tema de la posibilidad a través de proyectos que sean de energía sustentable hacia los espacios sociales, ¿sí? Tal vez sería en un momento un ingreso extra que podrían tener las comunidades. Entonces, ¿de qué manera esto lo vinculamos? Como un rol en la sociedad y también de qué manera se puede beneficiar a esta sociedad que muchas veces es la que menos acceso tiene finalmente. Sí. Bueno, también quisiera volver sobre el tema del desarrollo en el sentido de cuando quedamos antes de la pausa, que en el fondo era difícil pensar en 50 años más, pero probablemente en 15 años más nosotros podemos tener una visión del desarrollo. Ahí yo creo que tiene que ver, o sea, en el fondo lo que quiero decir es que el desarrollo no es lineal. El desarrollo también lo resuelven las propias personas en su micronúcleo y también en la sociedad. Por lo tanto, la opción de política pública y de familia tiene que ir combinada de las comunidades con el gran Estado, de manera tal de poder visualizar un desarrollo que sea económico, que sea social, que sea cultural, que sea en el fondo de calidad de vida. Y es ahí donde tomo, por supuesto, la visión de cómo el Estado se hace cargo un poco de esto y fomenta en algunos lugares que ya hay algunos proyectos y específicamente que no son precisamente los más ricos, sino más bien yo diría que la clase media que se ha optado, por ejemplo, en vivir en comunidades agrícolas o qué sé yo, que ha incorporado esta energía alternativa como la solar, como la eólica o alguna generación pequeña en una micro, en un canal, qué sé yo, de manera tal de que han incorporado ya a su forma de vivir, uno porque no tienen acceso, pero otra es porque efectivamente tienen una opción por vivir de esa forma. Y eso es en el fondo lo fundamental. Mucha gente dice estos grandes proyectos energéticos tienen que ver solo con las mineras o solo con la industria no sé qué. Que perdona, que muchas veces la sociedad dice, la gente de la minería construye parques eólicos o paneles solares para autoabastecerse, pero a la sociedad no le llega. Exacto. Entonces, ¿ese es un mito? Yo creo que sí, en el fondo, porque la opción de desarrollo no es solo para la industria minera, es para las poblaciones que se están creando, es para las panaderías, es para la luminaria pública y finalmente, claro, cuando uno ve el problema del desarrollo solo en función de mi metro cuadrado, probablemente se va a perder. Y ahí es donde yo pongo de nuevo sobre la mesa el tema de ponerse a conversar, informarse y generar una visión un poquito más amplia de cuáles son las opciones de desarrollo que tiene el país, cuáles son las opciones que tienen las comunas, las provincias, las comunidades y luego las familias, de manera tal de poder vincularse y decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a necesitar energía. Ahora que quedamos sin agua por el tema, claro, todo el mundo sintió que era... Y claro, uno lo siente cuando no lo tiene. El tema de la energía es lo mismo, de la electricidad. Claro. Uno no lo tiene y luego se da cuenta. Entonces, ¿cómo generamos una sociedad que sea más sustentable, con las distintas fuentes de energía y con una visión que en el fondo te invita a pensar en la minería, en la industria, en la energía, en el desarrollo humano, en la calidad de vida, en la protección de las comunidades indígenas, etcétera, etcétera, etcétera? Jorge, dentro de la encuesta que se hacía, la gente decía, sí, yo apago la luz, ¿cierto? O cierro la llave, cierro el grifo y por lo tanto de esa manera colaboro, ahorro. Y tú decías que ojalá todos lo hicieran de verdad, porque muchos lo dicen, pocos lo hacen. Tiene que ver un poco también con esa reactividad que tenemos los chilenos, de que queremos que todo se haga, decimos que todo lo hacemos, pero realmente parece que no nos hacemos muy parte o nos sentimos muy parte de ello. Y lo otro, ¿por qué lo pregunto? Porque también hemos visto que hay oposición a la energía eólica, hay oposición a los paneles solares, no quiero el desierto plagado de paneles,
no quiero el plagado molino, que matan los pájaros, que bueno, todo, yo siempre he dicho, todo tipo de proyecto tiene impacto. Pero la sociedad, ¿en qué minuto se empodera, Jorge? ¿En qué momento la sociedad se vuelve más protagonista, como lo dice Kaufman en Empresas Conscientes, y menos delegante? ¿En qué minuto pasa eso? A mí me da la impresión de que los mejores resultados se logran cuando una comunidad, un grupo humano busca resolver sus problemas, busca atender sus necesidades. Sectorizar. Sí, en lugar de que alguien me las atienda, que es un poco distinto. O sea, cuando yo me empodero en la medida en que me involucro en atender algunas necesidades que puedo tener. Y en el tema de la energía, quizás vale la pena reflexionar al respecto. La energía está en el corazón del desarrollo de nuestras sociedades, es central. Y de la calidad de vida, no solo del desarrollo abstracto. De la calidad de vida, del día a día y de lo que puedo hacer, de los elementos productivos, del uso de tecnología, de la generación de valor para también lo que yo voy a comerciar hacia otros países o dentro del mismo país. O sea, es central para todo lo que hacemos. Y bueno, debiese entonces ser algo en lo que yo ojalá vea cómo voy resolviendo mis necesidades, cómo me involucro más. Me parece que sí. Eso es una invitación para mí interesante hacia las personas que podemos hacer acá desde el programa. Correcto, a mí siempre me quedó un poco la duda, porque hace ya 3 años el expresidente Piñera hablaba de este 2020, el compromiso de 20% de energía renovable no convencional para Chile. La realidad indica que no estamos muy cerca de ese 20%. ¿O me equivoco? Al revés, estamos cerquísima. De hecho, el compromiso no es 2020, el compromiso legal es 2025, 20% de energías renovables al 2025. Hoy día la generación efectiva está en el orden del 12-13%. Para el 2025 quedan todavía 9 años. Yo estoy convencido de que vamos a sobrecumplir esa meta holgadamente. Probablemente al 2025 vamos a llegar con el 25% de energías renovables. Y el motivo es muy simple. Es porque las energías renovables hoy día son competitivas, porque las energías renovables hoy día tienen un rol que jugar relevantísimo, porque las alternativas son muy caras para un país especialmente como el nuestro, que no tiene hidrocarburos disponibles. Por lo tanto, en esto yo soy optimista. Vamos mucho más rápido que las metas que nos pusimos. Rodrigo, pero sin embargo, yo tengo entendido que hay una cantidad de miles de millones de dólares parados justamente en proyectos energéticos porque la gente no los permite. Y ahí está Vamos por partes. La mayor cantidad de proyectos grandes detenidos no están en el mundo de las energías renovables no convencionales. Las hay, los conocemos, pero hoy día mismo, a esta hora, se están construyendo una enorme cantidad de proyectos que no han tenido mayores dificultades. Obviamente conocemos aquellas que los tienen. Hay ciertas tecnologías que hoy día sí están teniendo dificultades críticas. El carbón, por ejemplo. Las grandes represas. Ese es otro mundo en el cual efectivamente hoy día es muy difícil desde el punto de vista de la relación con la comunidad y el territorio el poder desarrollarlo, es una discusión aparte. Pero en el mundo de las energías renovables hoy día los proyectos se están desarrollando. ¿Hay dificultades? Las hay. ¿Hay dificultades en el mundo de la transmisión para esos proyectos? Definitivamente los hay. Pero lo que tenemos hoy día es que estamos mucho más rápido en la curva de crecimiento de las energías renovables que lo que pudimos haber proyectado tan temprano como hace 2 o 3 años. ¿Y es suficiente esa proyección? O sea, la meta que nos pusimos, ¿es una meta ambiciosa? Y yo hablo acá sin conocimiento suficiente. La respuesta es no. La respuesta es que la meta legal no fue ambiciosa y la realidad es que la vamos a sobrecumplir. Pero al mismo tiempo eso demuestra que no hacía falta una ley, que las condiciones objetivas en Chile daban para que esto ocurriera y que otras modificaciones que no tenían que ver con una meta, por ejemplo, cambiar la forma de comprar energía para los clientes regulados y permitir que las grandes licitaciones participaran las empresas renovables, o las nuevas reformas a la ley de transmisión que van a permitir viabilizar proyectos que están más lejos del sistema troncal, de forma tal que esos proyectos que están más lejos puedan desarrollarse, ha sido mucho más efectivo que haber puesto una meta. Y Fernanda, ¿cuál ha sido, y tú que te manejas mucho el tema de comunidades, tema de resolución de conflictos, fue lo que sucedió con Hidroaicén? ¿Fue una experiencia de la cual realmente se recogieron, valga la redundancia, experiencia, argumentos, para poder ir trabajando de mejor manera con las comunidades en adelante? Sí, yo creo que en general lo que ha pasado con los grandes proyectos de desarrollo, de los proyectos país, digamos, que tienen que ver no solamente con el Estado, sino más bien con proyectos también privados que tienen una visión de país, como los proyectos mineros, qué sé yo,
han marcado una línea de desarrollo, de trabajo con las comunidades que es distinta. Como te decía, hace 20 años atrás o 25 años atrás, nadie pensaba demasiado en ir a contarles tempranamente a las comunidades o hacer un levantamiento previo de manera tal de poder mirar el territorio de una forma más. Tampoco hace 25 años atrás las empresas estaban pensando en ser factores de desarrollo para las localidades, sino más bien se quedaban en un nivel más bien país. Bueno, la ley del medio ambiente no tiene 25 años. Exacto. Entonces, en el fondo, hoy día muchas empresas se están preguntando cómo hacen un aporte real al desarrollo del territorio y no solamente empiezan a pensar en su propio negocio, como decir, muy bien, tenemos que tener más o menos buen vínculo con las comunidades para que el proyecto no tenga retraso o no haya oposición, sino más bien dicen, yo tengo una labor en un poco más allá en el desarrollo de este territorio un poco más amplio. Pero vamos a ser parte de esa comunidad. Y por lo tanto los temas turísticos que no tienen que ver probablemente con la especificidad de un proyecto energético, o los temas agrícolas, o los temas de abastecimiento de agua potable en las pequeñas comunidades de agua, ya es un problema también de una empresa que se instala en un territorio como un vecino, pero un vecino un poco más poderoso económicamente, no socialmente ni políticamente probablemente, pero sí es un factor que se instala en una comunidad y que genera no solamente impacto, sino también genera una visión de desarrollo que empieza a ser distinta. ¿Por qué la gente, perdona, pero me llama todo esto a pensar, y nuevamente voy a tocar el tema del Alto Maipo, pero ¿por qué la comunidad es tan reactiva o rechaza tanto un proyecto como Alto Maipo, que entiendo es una central de paso, que es una de las formas más limpias de generar energía? Bueno, por varios factores. Yo creo que el primero es que hay o han habido históricamente algunos impactos de algunas grandes empresas que no han sido totalmente solucionados. Eso queda, igual que en todo tipo de relación, queda en la retina. Okay. Esta cosa de que lo hicieron sin contar, desviaron el agua sin decir. Esas cosas, no estoy hablando de China o de Marte, estoy hablando de acá. Sí. Y esas cosas han pasado en nuestra historia. En la historia de las empresas y de las comunidades hay mucho de eso. Hay mucho de desinformación y también de ocultar información. Por otro lado, el tema de conciencia política también de algunos grupos que están ligados más al medio ambiente también incide. Hoy día el factor medioambiental con el factor político que quiere avanzar en generar más regulación, en revisar el sistema de evaluación de impacto ambiental, en revisar la oportunidad de las participaciones ciudadanas, etcétera, también está muy ligado a eso y por lo tanto también incide que quieren mirar de fondo cuál es la ley, cómo se evalúa, qué sé yo. Y por último, el tema social, que generalmente los proyectos se instalan en comunidades que están muy deprivadas, con muy poca mano del Estado, carentes, con poca llegada de los gobiernos locales y por lo tanto están más bien abandonadas a un sistema de red política y social que les pueda permitir, por ejemplo, generar un sistema más sustentable de sí mismas y de un proyecto y también pararse frente a un privado con mayor propiedad y probablemente más claros en su visión de desarrollo que lo que tienen hoy día. Correcto. Sí, yo creo que también ahí hay otro elemento que es un poco este desprestigio más generalizado de la actividad o de la empresa que estamos teniendo en nuestro país y que es una de las razones por las que nos reunimos acá a conversar. Llega una empresa y yo como ciudadano y a lo mejor en una de estas comunidades no tan bien atendidas, digo, uy, ¿okay? No va a velar por mí. Y eso es algo que se ha ido generando por diversas experiencias, pero que no son exclusivas del sector energético, sino que son de toda la comunidad. Un rechazo más grave. La desconfianza es con las élites en general, es con cualquiera que sea percibido como poderoso. Si uno mira las encuestas de opinión, muchas veces se encuentra con que representantes del Estado, que se supone que están ahí justamente para generar confianza. Uno puede entender que en el mundo de la empresa hayan desconfianzas por una serie de eventos que son públicos y notorios,
pero uno encuentra que algunas de las industrias peor evaluadas están mejor evaluadas que algunos representantes del Estado. Entonces, no lo digo para defender a las empresas, lo digo simplemente para señalar que hoy día el problema de desconfianza es tan generalizado que ni siquiera la labor del Estado como garante está siendo suficiente para darle tranquilidad a la comunidad. Por tanto, el trabajo, tal como lo ha dicho Jeffana durante este rato, es un trabajo que requiere insertarse en la comunidad que vamos a habitar en conjunto. Vamos a cohabitar ese espacio. No soy yo que llego de Marte, de Saturno, a instalarme y a darte unos pesos para que me dejes instalarme. Vamos a estar juntos en un camino en común en el cual yo no solamente te voy a apoyar para que tú me permitas hacer lo que yo quiero hacer. Yo te voy a apoyar para que todos en esa comunidad y en ese territorio nos desarrollemos de una forma armónica con la manera como soñamos vivir ese espacio, vivir ese territorio. Ese territorio debiera, cuando tenemos un tema que sabemos en Chile, decimos energía solar, debiera ser potente por el tema del desierto, eólica por los vientos. A veces nos hemos preguntado por maremotriz, por la cantidad de costa que tenemos en nuestro país y que la verdad yo por lo menos desconozco que haya un proyecto respecto a ello, más allá que en algún minuto se pensó en el canal del Chacao, pero más allá de eso no ha habido. ¿Cómo debiéramos diversificar nuestra matriz energética? La matriz energética en Chile se está diversificando en la práctica, especialmente de acuerdo a nuestras mejores condiciones. Lo que más se está desarrollando hoy día, en general, de cualquier tipo de energía, es energía solar. Hoy día el gran problema que tenemos con la energía solar es el exceso de energía solar y la falta de líneas de transmisión para poder aprovecharlo. Eso nos lleva a una conversación que probablemente daría para un programa completo, que tiene que ver con la posibilidad de interconectarnos regionalmente para poder aprovechar esa energía en los horarios en que más producimos y menos consumimos, en llevarla a otros países, el poder tener intercambios con la región, etc. Por lo tanto, yo te diría que se está dando en forma natural. Lo que tenemos que hacer es mantener un cierto estándar de reglas que permitan que eso siga ocurriendo. Hoy día la energía solar, la energía eólica están teniendo dificultades porque no estábamos preparados para ese tipo de energía y nos estamos preparando sobre la marcha. Ahora, creo que lo estamos haciendo bien, creo que vamos a salir adelante, que de aquí a 2 o 3 años la mayor parte de los problemas van a estar al menos en vía de solución, pero hoy día el problema tiene que ver no tanto con diseñar o planificar una matriz energética, sino con permitir que la matriz energética que naturalmente estamos dándonos como país se pueda desarrollar. ¿Cuál es la mirada de una empresa consciente respecto al área de la energía? Creo que hay una responsabilidad enorme con la vida de las personas, si uno trabaja en el ámbito de la energía. Y es con las comunidades que están allí, pero es también con la sociedad más amplia. Entonces, por supuesto, hay que equilibrar intereses muy locales, de donde se esté generando, se esté planificando generar energía, y los intereses más amplios de la sociedad. Y creo que esa es una discusión que vale la pena también tener más abiertamente. Creo que se da mucho en nuestro país todavía que el que grita más fuerte parece ser más escuchado. Y eso no necesariamente nos lleva a las mejores soluciones. Entonces, bueno, a veces son grupos muy pequeños, a veces son intereses muy puntuales, a veces son, ¿por qué no?, también algunas manipulaciones de grupos pequeños, y eso nos lleva a algunos caminos que no necesariamente son los mejores para este Chile más completo. Ahora, yo creo que la discusión... con la energía nosotros podemos limpiar aguas, con energía podemos limpiar aire. O sea, se habla mucho de restringirse en lo que uno, por ejemplo, podría contaminar a través del uso de la energía, y hablamos muy poco de cómo podemos utilizar incluso más energía, dependiendo de cómo se esté generando, produciendo esa energía, para atender problemas en varios otros ámbitos. Entonces yo creo que ojalá... Reemplazar la leña. Reemplazar la leña totalmente. Un programa completo. Y trascender de alguna manera el clásico entendimiento de que más energía, si yo consumo más energía, soy más malo. Es cierto si está vinculado a hidrocarburos, no es tan cierto si está vinculado a otras cosas. Y con más energía yo puedo hacer otras cosas que son mejores para la calidad de vida y para el funcionamiento de la sociedad. Perdona, yo sé que a mí me están apurando con el tiempo, pero no puedo, es que viste en el clavo con algo, Rodrigo, y yo me lo vengo preguntando hace mucho tiempo y me va a dar el tiempo de poder hacerlo. La energía leña, contaminante por donde se le mira. Así es. Sin embargo, es la energía más barata a la cual puede acceder las personas pobres de nuestro país. Y es el principal energético de Chile. Por lo tanto, ¿cómo entonces trabajamos más fuerte en un ámbito de alianza público-privada tal vez, para justamente apoyar a esas viviendas sociales, a esa gente que le da para la leña, porque no le da para el gas, no le da para otro tipo de combustible finalmente,
para que puedan tener un acceso más equitativo y a su vez lo que se llama al principio del segundo bloque, que sea un ingreso nuevo. La pregunta por la leña probablemente sea de las más largas y complejas, así que déjame contestarte en 3 palabras simplemente como un anticipo. Por favor, un anticipo. Lo primero es que la leña no solamente es una forma de calefaccionar las casas, sino que es una forma de vida. Y por lo tanto no podemos simplemente decir, mira, a partir de mañana, por más que el precio no fuera un tema, a partir de mañana lo que vas a tener en lugar de tu leña va a ser un calefactor eléctrico. No es simplemente así. En segundo lugar, la leña es una actividad económica para quienes producen leña en las comunidades, que es su fuente de ingresos más importante. Por lo tanto, tampoco simplemente podemos eliminar la leña de un día para otro. La respuesta corta es, esto requiere un trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinario, un trabajo que va a ser necesariamente lento para ir cambiando la cultura, para enseñarle a las personas que eso de estar alrededor de la leña es magnífico, pero te mata. Y también, bueno, en todas estas conversaciones probablemente la mesa se queda un poco coja si es que no está realmente el Estado mirando estos procesos en forma más macro, pero también en lo micro, para poder, por ejemplo, instalar nuevas formas, generar un plan que nos permita culturalmente aceptar las nuevas tecnologías y también generar también una conciencia ambiental y social que es distinta, que va más allá probablemente de las personas, sino más bien una mirada más amplia. amplia. En defensa del Estado, por primera vez vamos a regular la leña como combustible. Hasta hoy día no era ni siquiera considerado un combustible. Perfecto. Mira, yo antes para ir cerrando les quiero hacer una pregunta. Ustedes saben que cada 15 días, ¿cierto?, en Diario Financiero publicamos nosotros lo que es la sección de Empresas Conscientes. Acá le voy a pedir a la cámara que me acompañe para que pueda ver la sección que justamente hoy la hemos publicado, donde de una u otra manera tenemos un espacio que permitimos a las empresas también dar a conocer las cosas positivas que se desarrollan, que nos ayuden también a discutir de manera plural, porque lamentablemente muchas veces cree que todo es malo, y la verdad que no es así, y eso es tener una mirada más positiva. Les recuerdo, antes de terminar nuestro segundo programa de Mirada EC, visiten nuestras redes sociales. Acá abajo en la wincha que usted está viendo aparecerá @empreconsciente en Twitter, nuestra página web www.empresasconscientes.com y por supuesto síganos en nuestro canal de YouTube de Empresas Conscientes. Será junto a Jorge y Evdana, ahí ando bien con el nombre, y Rodrigo, me despido y muchas gracias por estar con nosotros. Diario Financiero y Diplomado en Empresas Conscientes de Universidad de Desarrollo presentaron Mirada EC.